Ya, ahí sí, muy bien. Entonces, vamos en el libro entramos al libro de Deuteronomio, ¿ya? Y hermoso, ¿cierto? Saber de que este libro es de Barim en hebreo originalmente, que tiene un significado que nos habla mucho más claro, que significa palabras, ¿ya? Estas son las palabras, ¿cierto? Que él nos está recordando. De hecho, Deuteronomio, ¿cierto? Como lo hemos dicho otra vez, viene de Deutero, ¿ya? De segunda, y nomos, que viene de ley, ¿ya? O sea, es la segunda ley. De alguna manera, el libro de Deuteronomio resume, ¿cierto? Todo el proceso del desierto, los mandamientos, los vuelve a repetir, y es un llamado ya al corazón, es una reflexión, ¿cierto? Por todo lo que Israel ha pasado en el desierto, ¿ya? Es un libro, como le decía, muy hermoso, y esta porción, ¿cierto? Que es la primera paracha de Deuteronomio, va desde el capítulo 1 al capítulo 3. Y vamos a estudiar hoy ya la tercera aliyá, o sea, la porción del tercer día. Hemos visto anteriormente otras porciones, así que vamos a ir avanzando eh, perdón, para que podamos ir estudiando los otros pasajes. Vamos a leer lo que dice entonces Deuteronomio 1 del 22 en adelante. Dice, pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y nos informen acerca del camino por donde hemos de subir y de las ciudades en que hemos de entrar. Y me pareció acertado el consejo, por lo cual tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, los cuales se devolvieron y subieron a la montaña, y llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron el país. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron, diciendo, buena es la tierra que Adonai nuestro Elohim nos da. Pero no quisisteis entrar, antes os rebelasteis contra el mandamiento de Adonai vuestro Elohim. Amén. Entonces aquí está Moisés relatando lo que acontece precisamente con los 12 espías, ya los 12 enviados que fueron a la tierra a verla, a recorrerla, siendo que estudiamos anteriormente de que no es que el Señor haya enviado a los espías. Estos espías fueron enviados por causa del mismo consejo del pueblo, porque ellos querían ver qué pasaba en la tierra. ¿Eh? O sea, también ya partieron un poquito con una incredulidad, con un temor, una desconfianza, porque el Señor le había dicho, vayan, entren, tomen la tierra, pero ellos decían, pero es que mandemos primero a verla. Y ahí es donde se comienza a generar, ¿cierto? Esa incredulidad que después se siembra ya en un pecado, ¿ya? Que precisamente finalmente termina siendo desobediente. Entonces, lo que vemos acá, en lo que destaca este versículo, dice, pero no quisisteis entrar, antes os rebelasteis contra el mandamiento de Adonai, de Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, lo que vamos a ver acá es que el versículo nos dice, antes os rebelasteis contra el mandamiento, ¿ya? Y acá es interesante porque el hebreo, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender de que todas nuestras Biblias en español son traducciones. Y esas traducciones buscan que nosotros podamos entender, ¿cierto?, lo que en hebreo dice. Ahora, el hebreo es un idioma es un idioma muy concreto, ¿ya? Usa palabras generalmente que uno puede ver, tocar, oler, gustar. Por eso siempre hablar es como un árbol plantado, es como el fruto, es como un aroma, ¿cierto? Siempre va a usar un lenguaje. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? De que el hebreo al pasar a nosotros, al español, y obviamente al pasar por el griego, pasa por un tipo de idioma que es diferente al hebreo. El hebreo es concreto, pero el griego es más abstracto, ¿ya? Entonces usa palabras que uno no puede tocar, ver, ¿cierto? Y sentir, porque expresa en un lenguaje diferente. Y un poco nosotros en nuestro idioma tenemos mucho de eso abstracto, porque hemos heredado de alguna manera nuestro idioma del griego, ¿ah? Del griego al latín, del latín al castellano, español. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que en esta palabra dice, antes os rebelasteis contra el mandamiento. En el hebreo dice, fuisteis amargo a mi boca. Fíjese.
Cuando algo amargo, ¿qué es lo que hace usted? Amargo a la boca, ¿cierto? Y cuando habla de boca, habla de palabras. Por eso aquí se traduce, os rebelasteis contra la boca, o sea, contra la palabra de Elohim. ¿Se fija? Entonces, ahora, fíjese que la traducción dice, os rebelasteis al mandamiento, pero en realidad usa boca, porque de la boca, ¿qué salen? Las palabras. Por eso cuando Yeshua decía, de la boca sale lo que hay en el corazón, porque de la abundancia de la boca habla el corazón. Entonces, hay una relación en que lo que sale de la boca de Dios es lo que hay en su corazón. Entonces, las palabras nos conectan con su corazón, y eso es muy importante entenderlo, ¿ya? Porque nosotros, en la mentalidad griega, decimos una cosa, pero estamos pensando otra. Decimos algo, pero en el corazón tenemos otra cosa, ¿cierto? Y en nuestra forma de ser, muchas veces usamos expresiones que muchas veces las decimos por decir de buena costumbre, pero en realidad no es lo que estamos, ¿cierto? De buena crianza, porque esa es la mentalidad griega. El hebreo no. El hebreo dice tal cual las cosas, porque su lenguaje, su idioma es concreto. ¿Se fijan? Entonces ahí nosotros también muchas veces nos cuesta nuestra mentalidad, que es más bien de herencia griega, comprender lo concreto que es el hebreo, y práctico y sencillo a la vez. ¿Ya? Y vamos a ir viendo también un poquito en el desarrollo de esta enseñanza. Entonces, cuando dice, fuiste amargo a mi boca, dice ahí en el hebreo. ¿Ah? Entonces, la traducción es te revelaste, o sea, te revelaste a lo que yo dije, a lo que salió de mis palabras. Entonces aquí vamos a ver lo que es confiar en sus palabras. En esta parashá, entonces, Moisés destaca de una manera muy especial la importancia de la confianza, ¿ya? En Yahweh. Al mismo tiempo vemos cómo reprocha al pueblo por no haber puesto su confianza en el Eterno, a pesar de todas las muestras de amor y bondad que habían recibido. Este texto muestra que el pueblo no quiso subir a tomar posesión de la tierra por fe. De esto aprendemos que la fe es un asunto de elección. Cuando viene la revelación del Eterno, tenemos la libertad para escoger entre confiar en Él, creyendo en sus palabras, o rechazarle a no confiar en sus palabras. Amén. Por eso dice, cuando fuisteis dulce a mi boca. Una persona que es dulce a su boca es una persona que confía en sus palabras. Fuiste amargo a mi boca, o sea, te rebelaste en contra de lo que yo dije. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando dice la palabra, dice, en la traducción nos dice, el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Cierto? Ira es una palabra abstracta, pero en el hebreo dice, el Señor es lento de resoplar su nariz. ¿Ah? Porque cuando una persona se enoja, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Es práctico, eso tú lo puedes ver la expresión, ¿cierto? Cuando se abren las narinas, ¿cierto? Y uno toma aire, se escucha, se siente. Entonces, ¿qué pasa? De que el cambio al lenguaje muchas veces griego nos da un concepto muy abstracto a veces de las palabras, ¿ya? Pero entonces él es lento de nariz. ¿Ah? Lento de nariz, dice. ¿Ah? Grande misericordia. Entonces, ahí también nosotros es también un mundo de ir descubriendo, ¿cierto? También lo que en el hebreo nos va expresando. O sea, en el fondo igual el griego como que le quita un poco de peso a las palabras. Sí, exactamente. Importancia. El pensamiento griego lo que hace es que algo concreto lo transforma en un poco abstracto y eso lo diluye. Lo adorna. Lo diluye o se desvía de las cosas prácticas. Por eso hay gente que no hace conexión entre la fe y el hacer. Y por eso Pablo reprendía, porque tu fe sin obras es muerta. Porque decía, hasta los demonios tienen fe, o sea, hasta los demonios creen, pero no obedecen. Entonces, ¿qué pasa? Que el hebreo es concreto en cuanto a la fe. La fe es de confiar. Con fe es confiar. Y con fe es, en el fondo, poner en práctica, ¿cierto?, lo que él dice. Entonces, aquel que practica lo que él dice es una persona que tiene fe y confianza. ¿Ya? Y eso es lo que le faltó al pueblo de Israel, porque el Señor dijo, tomen la tierra, él dijo, primero vamos a verla. No, ¿sabes? Lo que pasa es que no hay gigantes, hay aquí, hay allá.
Y el Señor ya había dicho, vayan y tómenla, que yo voy a entregársela. Sí, pero es que son muy grandes, que... Y ahí empezaron con la falta de fe, la falta de confianza. ¿Por qué? Porque dudaron de sus palabras. Entonces, fíjense la conexión de las palabras de Dios tienen que ver con su voluntad. A veces decíamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, háblame, háblame, dime cuál es tu voluntad. Pero fíjense que el Señor ya no ha expresado su voluntad, porque sus palabras son hacer su voluntad. Amén. Y las teníamos aquí escritas. Amén. Entonces dice Mateo 24:35, el cielo. A ver, no estoy seguro si ese era el versículo en orden. No, primero era este versículo. Fíjense, Éxodo 21 dice, y Elohim, Aleph Tav, habló enfáticamente todas estas palabras diciendo. Eso lo tenemos en Éxodo 20 cuando él da lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿cierto? Todos conocemos los 10 mandamientos. Pero en realidad lo que dice, estas son sus 10 palabras. ¿Ah? Entonces hay un entender distinto, o sea, esto salió de su propia boca. Si alguien le dice, Señor, háblame, aquí están mis palabras. ¿Ah? Esta es mi voluntad. ¿Ya? Y sabemos que Elohim Aleph Tav nos conecta con Yeshua, porque Aleph Tav es el alfa y la omega en griego, es la misma persona que nos habla. Entonces, fíjense, hermanos, aquí quién nos está hablando, ¿cierto? No, él mismo nos está hablando. ¿Ah? Después, ¿qué es lo que nos dice? Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Entonces, fíjense, ¿por qué Él es eterno? Porque su palabra es eterna. Entonces, fíjense la conexión entre la persona y la palabra. Hoy día tenemos personas distintas a las palabras que dan. Y ya lo hemos considerado como natural. Casi ya sabemos que no están mintiendo, pero bueno, es así. Pero no, Dios es eterno porque su palabra es eterna. Por eso su palabra no cambia. Él es ayer, hoy y siempre. No es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces no es que yo dije algo, no, me equivoqué, borren por favor. No, o sea, la palabra que él dijo desde un principio es la misma que rige hasta hoy día. Entonces, por eso, cuidado cuando, no, es que eso era en el Antiguo Testamento. No, se escucha mucho. No, es que ahora el Señor dice esto. Y es como que el Señor viene a cambiar como que fuera otro que viene a decir, no, es que mi papá se equivocó. ¿Ah? Y más, yo les digo ahora esta otra cosa. ¿Se fija? Entonces, cuando vemos la conexión en el hebreo, que el mismo aquel que dijo en Éxodo 20 las 10 palabras, los 10 mandamientos, es el mismo Elohim, Aleph Tav, que después dijo, si me amáis, guardad mis palabras, mis mandamientos. Amén. Y el otro versículo que había notado dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Y aquí está Yeshua hablando. Amén. Hermano Carlos. Claro. Claro. Correcto. Pastor, Sí, un pastor, segundito. un Sí, vamos poquito a, más fuerte para que escuchemos, vamos a porque no se poner un escucha. micrófono. Sí, ahí le vamos a poner un micrófono para que puedan escuchar. Más fuerte, bien pegadito nomás. Aló, disculpe, hermano, buenos días. Una pequeña reflexión en base a lo que estaba comentando el pastor. Bueno, mencionar cierto que nos enseña que la palabra de nuestro Señor Jesús es inalterable a través de los tiempos. Pero si uno se pone a reflexionar, todas estas otras instituciones que son de los enemigos, de los malvados, de Catatán, siempre utilizan los símbolos, porque no pueden expresar a través de las palabras
todo el mensaje que ellos quieren transmitir, porque utilizan mucho la psicología, la cartografía y un montón de elementos. Y además ahora creo que puede ver la actualidad a través de lo que hace la industria de Hollywood. Hay una película, ¿cierto?, que ahora están dando de mucho énfasis, que es Barbie. Y ahí yo creo que es bien complejo las personas que tienen hijos pequeños llevar a ese tipo de películas, porque el mensaje, ¿cuál es ahí? El mensaje es que el feminismo, que el hombre ya es uno de todo, que la mujer puede ser libre, independiente, y hacer toda su voluntad. Entonces trata un poco de inculcarle a la niña o a la hija que la familia es un mal, que es una que no es necesario. Entonces, por eso hay que tener harto cuidado con los símbolos, con los mensajes que se envían a través de muchas fuentes y confiar más en la palabra que con expresa todo el contenido y toda la sabiduría de nuestro Señor. Correcto. Amén. Amén. En ese sentido, si ustedes ven, el hebreo es un lenguaje, el hebreo antiguo, el hebreo pictográfico, es un lenguaje muy visual, ¿ah? Donde las figuras, ¿cierto?, de cada letra expresan también palabras. Por eso, al ser un idioma concreto, es muy gráfico. Y digamos, esa forma también el mundo y el enemigo también la ha tomado, porque los signos, las figuras son un lenguaje, ¿cierto? Cuando usted va manejando, usted ve un signo, ese signo inmediatamente me está diciendo cierta indicación. Entonces, los símbolos son lenguaje también, a los sentidos. Y en ese sentido, el hebreo antiguo, ¿cierto? El pictográfico tiene involucra ambas cosas. No solamente el escuchar una palabra, ¿cierto?, que tiene un significado, sino que cada letra también tiene un significado. Por ejemplo, como lo hemos comentado, la Aleph, ¿cierto? Es la primera letra del alefato hebreo, que era como una cabecita de toro o de buey, ¿ya? Y eso hablaba de fuerza, de líder, ¿cierto? De principal, ¿ya? Entonces, eso era muy gráfico, ¿ah? Entonces, eso también nos va, incluso en cada palabra, cada letra nos va dando un significado en su integridad, ¿ah? Así que es importante, obviamente, las palabras, ¿ya? Las palabras y por ende también lo que nosotros estamos escuchando, ¿ah? Porque hay mucho mensaje que el enemigo en este tiempo está colocando en la mente y cuidando a nuestros hijos también, porque esas palabras, esos mensajes van construyendo ideas, conceptos y una mentalidad para que ellos moldeen su forma de pensar. Recuerde lo que dice, que la palabra a nosotros moldea nuestra forma de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos conformemos, no tomemos la forma del pensamiento, de las ideas, de las ideologías de este siglo, sino que tenemos que ser transformados, ¿cierto?, en nuestro entendimiento para comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Seguimos leyendo, dice Deuteronomio 1 del 27 en adelante, y murmurasteis en vuestras tiendas y dijisteis, ¿por qué nos aborrece Yahweh? Nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han hecho desmayar el corazón, diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes e inexpugnables, amuralladas hasta los cielos, y también hemos visto allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no os amedrentéis ni estéis atemorizados por ellos, porque Yahweh vuestro Elohim va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, así como lo hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros mismos ojos, y también en el desierto, donde habéis visto cómo Adonai tu Elohim te cargó como el que carga a su propio hijo. Y así fuisteis encaminados hasta vuestra llegada a este lugar. Amén. Entonces, fíjense el contraste de las palabras del pueblo versus las palabras de Moisés. Un mensaje completamente distinto. Imagínense lo que dice, nos aborrece. Imagínense lo que llegaron a decir. El Señor nos aborrece porque nos sacó de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. Wow.
O sea, es fuerte, pero fíjense las palabras del pueblo, lo que llega, la incredulidad, lo que llega cuando eso entra al corazón y Hasatán, el enemigo, comienza a hacer su obra y comienza a poner sus palabras y sus pensamientos y comienza a contaminar, porque miren lo que sale del corazón de ellos, a través de su boca, de sus palabras. Sí, agrégala ahí. Shalom, hermano, disculpe el retraso. Es fuerte, no ahí. Ya. Siguiendo con el tema de las palabras, llevándolo también a una aplicación práctica a nuestra vida, tenemos que ver también nosotros cómo estamos con nuestras palabras y cómo expresamos nuestras palabras. Es importante también, porque, por ejemplo, estas palabras de Moisés, por eso se llama de María. Esto se considera que es como un regaño de Moisés al pueblo de Israel. En hebreo es una tojeja, está como tirando las orejas, es el contexto de cómo parte el libro. Y era la generación que iba a entrar, entonces él está como advirtiendo. Mira, la generación anterior pasó por esto y comienza a hacer toda esta recuerda. Pero lo hace de una manera amorosa también, porque él empieza a nombrar los lugares solamente. No le saca como en cara diciéndole, ustedes hicieron o sus padres hicieron esto, sino que empieza diciéndole, ¿te recuerdas en Topel? Una cosa así. Es como cuando uno le dice al hijo, acuérdate de lo que pasó en el parque, pero no lo avergüenza diciendo, en el parque tú me hiciste un berrinche, sino que las palabras de cómo decimos las cosas. Yo creo que tenemos que sacar también una lección para nuestra vida, aprender a decir las cosas de una buena manera, aunque estemos molestos, aunque no me gustó el conflicto que tuve con mi hijo, con mi esposa, pero muchas veces el cómo decimos las cosas pueden ser de edificación o de destrucción. Entonces acá Moshe busca que sus palabras, sus regaños sean de edificación. Y esto nos da también una lección práctica para nuestra vida. Cómo nosotros estamos dirigiéndonos, cuando estamos enojados sobre todo, ¿cierto? No tenemos un conflicto en la casa con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y cuesta, porque uno lo primero que se arremata y le tira la moneda. Pero tenemos que aprender eso, el tema de nuestras palabras, cuidar nuestras palabras, como lo que estamos diciendo. Bueno, acá después Israel se desborda diciendo un montón de cosas, pero ¿cómo? Porque podemos tener miedo también, podemos sentirnos angustiados, pero ¿cómo reaccionamos a ese miedo? Hablando mal, eso es lo que Sí, amén. Yo creo que el temor que se comienza a sembrar en el corazón nos puede llevar muchas veces a decir estas palabras. ¿Para qué el Señor me trajo aquí? ¿Para qué te tuve? La mujer que me dijo. La mujer. No, en el día a día salen muchas. O sea, es una realidad porque, claro, o sea, y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras. O sea, las palabras, bueno, lo vamos a ver acá, las palabras tienen poder. ¿Se acuerdan de la mujer, de la viuda que dijo, tenemos un poquito de harina, aceite, comeremos y moriremos? Después se le murió el hijo, porque sus palabras, ¿cierto? Claro. Entonces, fíjense, si Dios tiene poder en sus palabras, porque si Él lo dice, será. Nosotros tenemos que aprender a confiar en esas palabras, porque también hay otras palabras que hoy día se están escuchando bien fuertes. Y esas son las que nosotros tenemos que discernir para separar. Amén. Dice Deuteronomio 1:31, y también en el desierto donde habéis visto cómo Yahweh tu Elohim te cargó como el que carga a su propio hijo, y así fuisteis encaminados hasta vuestra llegada a este lugar. Fíjense, de alguna forma, cómo se ve el hebreo es concreto, ¿ves? Habla de, te llevé como un hijo en brazos. ¿Ah? que siempre pensamos que la relación con Dios fue de Dios con Israel durante el desierto, pensamos que fue mala todo el tiempo y no fue. Fue al inicio, si nos damos cuenta, las parashá nos hablan del pecado del becerro de oro, todo eso. Después lo de Coré, y después ya se salta 40 años después. Nos cuenta lo de la vaca roja y el pecado de Moab antes. Pero entre medias se quedan 40 años. Y que esos 40 años es lo que dice la Torá. Y yo te llevé como un hijo, o sea, Israel tiene una buena relación con Dios. El profeta dice también, te llevé como, hace una relación como romántica, que habla de la, ¿cómo dice? Te
llevé como una novia por el desierto, algo así dice el profeta, no recuerdo en qué parte está. Parece que. Pero si se fijan, el conflicto de Israel con el Eterno fue al principio, como los 2 primeros años, y después al final, antes de entrar a la tierra. Pero durante los 40 años, fue un proceso bien de intimidad muy interesante, como lo dice acá. Lo cargó como un hijo, era como una madre o un padre carga a su hijo. Entonces, es una relación, esos detalles que la Torah nos da son bien interesantes. Amén. Entonces, fíjense que todos esos temores, esa incredulidad, generaron un concepto. En el fondo, hicieron del Señor un ídolo. Porque un concepto errado de alguien es una idolatría. Un concepto errado de Dios también es idolatría. Entonces, esa imagen que ellos hicieron en sus mentes determinaron también, gracias, sus decisiones. Y ante todo, nuestra fe en Él. La vida eterna consiste en conocer al Señor de manera experimental y a su Hijo Yeshua HaMashiach, que es el Mesías. Fíjese lo que dice Jesús. Yeshua dice, y esta es la vida eterna. Fíjense, miren lo que está diciendo y hoy día lo podemos entender de una manera distinta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Yeshua al Padre, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien enviaste. Hermanos, ¿cómo se conoce a alguien? La persona, en el concepto hebreo, se da a entender por lo que habla. ¿Cómo puedes conocer el corazón de una persona? Escuchándolo. Ese es el hebreo. Por eso, ¿cómo puedes conocer a Dios? Escuchando sus palabras. Entonces, conocer a Dios es escuchar y obedecer sus palabras. Fíjense, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. No los conozco. Hacedores de iniquidad. Dice, aquellos que iniquidades anomía, aquellos que quebrantan las palabras, los mandamientos de mi Padre. Fíjense, pero si en tu nombre hicimos esto, es que esa es una mentalidad griega. ¿Se fijan? Pero la mentalidad hebrea de aquel que el Señor conoce son aquellos que le oyen y hacen. No solamente los oidores, sino los hacedores. Entonces, fíjense el concepto. Aquel que puede decir, yo conozco a Dios, yo conozco a mi Padre, yo conozco a mi Señor, es aquel que lo escucha y lo obedece. Y a ese el Señor le va a decir, yo te conozco a ti, porque tú haces lo que yo digo. O sea, fíjense el concepto. Mucha gente antes decía, no, yo ahora conozco al Señor, yo voy a la iglesia, así que tengo la vida eterna. Porque ahí dice, el que conoce a Dios, yo ya conocí al Señor. Pero fíjese que el conocer es escuchar sus palabras y comenzar a hacerlas. Y aquel va a tener vida eterna. Porque muchos, imagínense, o sea, nosotros nos pasaba, hermanos, y yo creo que nosotros experimentamos emocionalmente el amar al Señor, pero de emociones. Y le cantábamos y llorábamos, nos quebrantábamos, ¿cierto? Pero esa es una parte. Pero luego el obedecer, el hacer, el actuar, el obrar conforme a sus palabras es lo que determina que realmente yo conozco al Señor. Mire, ahora uno como que va entendiendo la profundidad de estas palabras. O sea, ¿quién va a tener vida eterna? Aquellos que le conocen. ¿Quiénes le conocen? Los que le escuchan y los que le obedecen. Porque el corazón de Dios se da a conocer a través de sus palabras. Si yo digo, no, ese mandamiento ya no corre, esa palabra ya no es. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy negando al Señor. Y Él dice, yo no me puedo negar a mí mismo, porque lo que sale de mi boca es lo que hay en mi corazón. ¿Te fijas? ¿Qué potente es eso? Ricardo. Está ahí ahogado, Ricardo, vamos, dale. Eso. Sí, el conocer también, lo llevamos a la práctica, tiene distintos niveles de profundidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo conozco a Raúl, pero ¿hasta qué nivel lo conozco? Yo no sé, por ejemplo, Raúl, ¿cuál es tu plato favorito? Pero ¿qué lo sabe? Natalia, que tiene una intimidad mayor con él.
Entonces, de la misma manera, nosotros, cuando conocemos a Dios, lo conocemos, ¿cierto? Tuvimos una experiencia linda, pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos conociendo el pensamiento de Dios al convertirnos en la Torah. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo no sabía cuál era el día favorito de Dios, ahora sé cuál es. Porque estoy conociendo su pensamiento. Claro. Antes yo no sabía que le agradaba a Dios que yo comiera, ahora ya sé. ¿Cierto? Cada vez vamos conociéndolo más en su pensamiento. Y a eso es lo que tenemos que ir apuntando con el conocer a Dios, ir acercándonos, estudiando la Torá. Y, por ejemplo, antes decía, Él es mi Padre. Pero verdaderamente ahora yo de que comencé con este estudio de la Torá, siento realmente que Él es Padre. Antes era como un decirlo. Pero ahora, porque varias veces todos los chavales me llegan los tirones de oreja, ¿cierto? Cuando uno lee algo y dice, ay, mira, Dios acá dice esto, y yo voy por otro camino. Es como cuando tu papá se sentaba a la mesa y le decía, esto está bien, esto está mal. Porque no nos gusta que nos diga eso, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos diga. Pero todos los chavales, el Eterno nos muestra su voluntad y eso, esto está bien, esto está mal. Cuida tus palabras. ¿Cómo estás tratando a tu hijo? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Ya, pa. Entonces vamos conociendo a Dios como Padre. Amén. Sí, hermana Rosita, ahí sí puede alcanzar el micrófono para que los hermanos igual le escuchen allá. Una de las cosas que yo en este último tiempo he aprendido fueron realmente la queja. Porque hay muchas veces que tomamos la queja como que no. El hecho de tener un inconformismo en nuestro corazón, y aunque no lo digamos, ahí está, el clavo ahí en el corazón. Y ahí nos damos cuenta nosotros que muchas cosas el Padre Eterno las permite. Porque el hecho, a veces nos cegamos a decir, no, es que Él nos cuida, nos guarda, nos protege, pero yo ahora tengo que reconocer que el pasar o que Él permita que yo esté en el desierto es una oportunidad tremenda de que realmente mi corazón se doblegue, mi alma esté dispuesta realmente a no leer y decir, ah, sí, amén, sí, 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 correcto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el desierto, estamos en una debilidad, en una circunstancia muy tremenda, Él hace que nosotros aprendamos lo que es la mayor dependencia hacia Él. Pero no el hecho de decir, me humillo, porque yo sé que Él va a hacer lo que yo diga, sino que entender de que es Dios, nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Qué? Y una de las cosas tremendas, como decía Ricardo, es de que muchas veces nosotros decimos, no, oh, sí, esta palabra dice esto, pero no nos damos cuenta de que todo esto es un proceso de limpieza, porque Él no puede poner cosas limpias si todavía aquí y acá está con sarro. Y el sarro, usted sabe que se pega. Y las situaciones difíciles de la vida nos sirven para eso. Yo les voy a contar algo muy personal. Yo he clamado a Dios para que Él realmente quebrante el corazón de nuestras hijas y que se vuelvan a Él. Pero una de las cosas que Él me enseñó a mí, primeramente es, sí, pero primero entrégame tu corazón, para que cuando yo denuncie, tu corazón no sea un obstáculo y sea tropiezo para que yo pueda hablar. Porque nosotros, nuestra debilidad son nuestras ¿para qué vamos a estar desengañando? Entonces, vi una de mis hijas pasó una situación muy fuerte. Ella confía en todo, pero no podía hacer las cosas a su manera. Y la verdad, que se metió en una situación que realmente solo Dios podía hacer. Y yo te pido por mi pero pide conforme a lo que yo te estoy pidiendo. Y me dio esta palabra. Y me dijo, no me dijo. Primero, niega tu corazón, déjalo de mi hija, porque la que salió de tu vientre es mi bendición, es mi regalo. Y saben ustedes que tuve que me costaba mucho humillando ante la presencia de Dios y entregar una situación bonita que taller era imposible, porque uno no se puede conseguir 26 millones de pesos la noche reciente. Eso. Y de que menos nosotros lo precisamos. Mi marido, como compadre, todo, donde llegamos esto, otro, y no. Y yo, la verdad, que tuve una lucha muy fuerte, no con Dios ni con el diablo, conmigo mismo. Sí, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti,
y me hizo recordar la palabra de la reflexión que me tocó hacer mí. Recuerdo lo que hicieron sus padres. Yo soy el padre de quienes, los hijos de Israel, y las promesas que hizo. Y él me decía, por mi gracia, por mi gracia, por mi gracia escucharé, pero no me dijo que hacer. Y nosotros anoche, sin mentirle, a las 12, un minuto, llegó un mensaje de mi hija diciendo, mamá, Dios es Dios. Y realmente ha tocado mi corazón. ¿Te pudo conseguir ese mensaje? Y lo más tremendo de todo, porque hasta ese momento dije, no, señor, yo no voy a confiar en nadie, yo voy a esto, yo voy a confiar en ti. Que te lo están dando sin interés, y te va a demorar 40 años, que te demore 40 años, y de una persona que hasta hace poco tiempo decía que ella no creía en Dios. Entonces, las promesas de Dios, nosotros no nos olvidamos, pero cuando las recordamos pensamos que es obligación de Dios cumplirnos. Pero como decía Ricardo, y bueno, lo dice la Torá, uno tiene que ser obediente primero y ser fiel. Y en estas catastróficas situaciones es para que Él agrande nuestro corazón, porque Él provoca la oportunidad para que nosotros cada día nos tengamos una reunión íntima. Y tristemente a veces uno se da cuenta de que sí, estás con Dios, dice esto, pero perdiste. Es como cuando tú llamas todos los días a tu amigo y de repente la noche o dejaste de contestar. Entonces es una gran oportunidad para nosotros, que dadas las circunstancias, Dios la usa, pero primeramente para convencernos a nosotros de su gran amor, y segundo, Él nada permite a no ser que sea para la gloria de Él. Amén. Y esa es una de las cosas que nos cuesta mucho entender, aprender y aceptar. Amén. El poder de Dios se va manifestando cada vez más en sus hijos que le creen y le obedecen. Amén. Entonces, donde hay alguien que realmente le cree con esa fe hebrea, en un hogar van a pasar cosas poderosas, porque Dios es fiel. Amén. Porque Dios es fiel y Él no se puede negar a sí mismo. Y por lo tanto, cuando hay alguien que le cree, que le escucha, que le obedece, que le conocen en un hogar, el Señor tiene ahí algo especial. Amén. Dice aquí palabras también que nos exhortan. Dice, te alejarás de acusaciones falsas y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al culpable. Amén. Hablando también de las palabras que los hijos de Israel comenzaron a levantar en contra del Señor. Fíjense qué fuerte, contra Dios mismo. Y aparta de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Qué importante entonces, hermanos, es apartarnos de esas palabras y también alejarnos quizás de personas que son personas que siempre están hablando, ¿cierto? Muchas veces murmuración, muchos comentarios que están hablando mal de alguien, Eso también es un pecado delante del Señor. ¿Ah? Entonces ahí tenemos que apartarnos de ese tipo de cosas, nosotros primero en nuestro corazón y también de aquellos, ¿cierto?, que están con falsedad y mentira, porque nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén. Y eso también tiene que ser nuestra característica. Sigue diciendo la palabra, pero ni aún con esto creísteis en Yahweh vuestro Elohim, que iba delante de vosotros por el camino, para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y con nube de día, para mostrarlos el camino por donde debías andar. Entonces Adonai oyó la voz de vuestras palabras, y provocado juró diciendo, ninguno de los hombres verá la buena tierra que juré a vuestros padres, excepto Caleb, ben Jefone, hijo de Jefone. Él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, por haber estado apegado a las cosas de Yahweh. Pues también contra mí se había airado, aquí está hablando Moisés,
pues también contra mí se había airado Yahweh por causa vuestra, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Y Josué ben Nun, hijo de Nun, que está delante de ti para servirte, él entrará allá, anímale, porque él hará que Israel la herede. Amén. Entonces ese pecado obviamente trajo, ¿cierto? Encendió ya el enojo, ¿cierto? El Señor ahí ya empezó a resoplar su nariz, ¿ah? Y comenzó a declarar esas palabras de que ninguno de aquellos hombres iba a entrar. Se iban a salvar los de 20 hacia abajo y Josué y Caleb, por la fe que mantuvieron. ¿Ah? Incluso también quiso destruirlos a todos. ¿Ah? Y recuérdense, Moisés ahí intervino, rogó, clamó por el pueblo. Entonces vemos acá el no confiar. Dice, pero ni aún con esto, o sea, con todas las señales de Egipto, con todas las señales del desierto, con todo eso, aún con esto no creísteis en Yahweh vuestro Elohim. A pesar de haber recibido palabras de ánimo y experiencias reveladoras de quién es Yahweh, el pueblo de Israel escogió la incredulidad. La incredulidad es lo mismo que la desconfianza. Entonces acá hay una conexión. El no creer las palabras es no tener fe, porque el que las cree las hace. El que las cree las hace. El que las oye y no las hace no tiene fe. El Señor les dijo, entra, no entraron. Sí, Señor, yo sé que tú nos vas a dar la tierra, pero ahí está la incredulidad. Es como, Señor, yo sé que tú vas a hacer esto, pero voy a tomar otra alternativa. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo luchamos muchas veces en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Ah? Esa es la mentalidad griega. Sí, Señor, si yo sé que, no sé, voy a poner un ejemplo. ¿Ah? Yo sé, Señor, que tú me vas a quitar este dolor de cabeza, pero me voy a tomar la pastilla. No sé, es un ejemplo quizás muy... Pero de alguna manera, entonces, es que el Señor me va a sanar con la pastilla. ¿Te das cuenta? Entonces, como, le creo, pero es una fe griega. Es una fe griega. ¿Ah? Yo no estoy diciendo que no se tome un analgésico si lo necesita muy urgente, pero voy al hecho de que si yo estoy diciendo que yo creo que tú vas a hacer esto, pero hago esto otro, entonces no hay una conexión allí. Yo sé que nos vas a introducir en la tierra, pero es que hay gigantes. ¿Te fijas? Entonces estamos dudando del poder de aquel que nos está diciendo algo. Porque cuando el Señor dice algo, va con su autoridad, con su respaldo, con su poder, con sus milagros. Entonces, Señor, mira, veo un gigante, pero tú me dijiste que fuera. Así que yo voy, así lo hizo David. ¿Eh? Yo soy chiquitito, tengo una onda, tengo unas piedras, el otro viene con armadura, con casco gigante, con lanza, hasta con ayudante. Pero yo creo en mi Dios. Y digo, yo vengo, dice, ¿qué dice David? Yo vengo en el nombre de Yahweh Sebaot, del Yahweh de los ejércitos. ¿Ah? Chiquitito, pero él era grande, más grande que Goliat. ¿Por qué? Porque él creía que aquel que le había dicho era poderoso para hacerlo. ¿Sabes lo que yo ¿Ah? rescato? Que estaba justo pensando en el versículo anterior, ¿Ya? es la actitud de Moisés. Porque Moisés igual perdió de entrar, o sea, él trabajó, tuvo fe, obedeció, y él no hizo nada para no poder entrar a la tierra prometida. Y perdió esa bendición y nunca dejó de hacer lo que Yahweh le indicaba hacer y salvar a los hermanos, pero ninguno le dio las gracias en ningún momento. ¿Te fijas? Entonces esa es una actitud que, o sea, la fe que tenía Moisés y la humildad, todo. Claro, la actitud que tenía él a pesar de todo y de cuántos enemigos se levantaron en los 40 años que estuvieron ahí. Entonces digo, oye, esa es una actitud que igual es encomiable, o sea, es como para pensar. Claro. ¿Ah? Y ponerse en los zapatos o en la chala de Moisés. En la sandalia. Los sandalias. Tenía fe, pero a la vez tenía que estar animando a otros su Claro. incredulidad. O sea, es lo que nos toca a veces en nuestras casas. A ver, no sé si no. Y bien cerquita nomás para que los hermanos lo escuchen. Ahí también.
Yo, siendo de lo que plantea la hermana, Ahí, más cerquita, no, es que es bajito. Ahí. escuchando atentamente las palabras que mencionaba la hermana y lo que lo comentaba usted, el problema que yo veo es que a veces nosotros queremos como dudamos del poder de Dios y empezamos a creer más en nuestros propios planes, en nuestra propia sabiduría. Entonces, es un tremendo error el dudar de Dios y el no creer en Dios. Incluso a veces pasa que cuando uno está en una situación muy difícil, incluso a veces portándose mal y pide con fe, Dios lo ayuda, lo saca del hoyo que se cayó. Entonces, yo creo que todo tiene que ver el tema de cómo uno vive, cómo la fe que uno entrega y la confianza que deposita en Dios, más que ese tema como decía usted, yo voy a la iglesia todos los domingos, como decimos en el pecho, lloro, no, el tema es otro, es la profundidad de la relación que yo logro establecer o tener con Dios, más que la apariencia o las otras cosas. Y yo por eso creo que uno, parte así como el hebreo, es tan simple y tan sencillo, solamente darse cuenta que Dios es el creador. Si Dios es el creador, está por encima de Satán y de los demonios y de todas las cosas bastantes que yo quisiera. Oye, yo estoy con el número uno, por encima de Dios, y se acaba el tema. Y lo otro también, ¿por qué digo que escuchaba atentamente lo que decía la hermana? Moshe tiene una actitud de saber y a sabiendas que otro digamos, el pueblo se haya portado muy mal porque puso el tema de juicio o la enseñanza o las decisiones o las instrucciones, mejor más bien dicho, digamos, las instrucciones de Yahweh, e igual abogó y pidió por ello para salvarlo, para que Dios fuera clemente. Pero si tú vas a vivir, mucha gente queda en el poder o como líder, se preocupa solamente de su bienestar, no del bien común, no piensan en el propio. Entonces, lo que nos está pasando hoy en día como sociedad es que estamos demasiado individualistas. De repente escuchamos que hay un hermano, un amigo o alguien que sufre, pero bueno, ya ni siquiera somos capaces de darle una palabra de consuelo. Y si lo hacemos como decía usted, por la apariencia, por quedar bien, por la, ¿cómo se llama esa cosa? Para no quedar mal, pero en el fondo no lo hacemos de corazón. Es como el tipo que dice, hay que dar, pero veo a un hijo pidiendo en la calle y le doy los 200 pesos que me sobran, pero en vez de decir, realmente si quiero ayudarme, me voy a dar 4, 5, 20 pesos, no sé, y luego no sé si el tipo se lo va a gastar en el trabajo, lo que sea, no. Y no pensar que estoy grande, no sabrá lo que hace con lo que recibió. Entonces, a veces nosotros empezamos a y a confiar más en nuestras decisiones que las decisiones de Dios. Viendo la enseñanza que hemos recibido, comentarles que primero, confiar ciegamente en Dios. Segundo, dejar un poco el individualismo. Y ese individualismo nos lleva a pensar en el prójimo y también en lo que nos enseña Yahweh. Y ser un poco más solidario, no solamente de corazón y de pensamiento, sino de acción. Y como decía, porque a veces decimos algo con las palabras, pero el corazón está sintiendo otra cosa. Amén. Entonces, decimos palabras con la boca, pero el corazón está pensando otra cosa. Entonces, hay que ser bastante auténtico, porque no es una pena así, porque es un ganador de teatro, que no vas a ir con el proceso, todo, así, la fe, y también así de aprendizaje, pero de verdad. Yo creo que nadie va a alcanzar la iluminación total, o digamos el conocimiento total, pero por lo menos debe ir mejorando de a poco, pantalla a pantalla, y irse perfeccionando, y así como alguien decía, la conciencia es el mejor fue. ¿Qué hice hoy día de más cuando voy a esperar los ojos? Y a veces, nada, que cuando uno tiene un pensamiento malo, la conciencia dice, Claro.
Yo creo que hay que, como decía usted, aprender a ser más pasivo, a respirar más, y ahí nos llega la enseñanza. Amén. Amén. Hacer una conexión, ¿cierto? Una unidad entre lo que hay en el corazón, entre lo que sale por nuestra boca, en lo que oímos y en lo que hacemos. Se acabó la batería, por eso no... Sí, está con problema de batería ya. Amén. Gracias por ahí, por ese aporte también. Entonces, fíjense lo que dice la palabra que se utiliza como confiar, ¿ya? La palabra hebrea es emin, que significa creer, confiar, esperar. La raíz de esa palabra es amán, que significa sostener, apoyar, criar, afirmar, establecer, ¿ya? Y la palabra hebrea para fe es emuná. Fíjense las raíces de las palabras, que significa rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia y confianza. Entonces, fíjense, una persona sincera es una persona que es tanto dentro por fuera, que lo que dice realmente es. ¿Ah? Hay una integridad, ¿cierto? Y esto significa también nuestro concepto de fe, ¿ya? Que es un concepto mucho más completo, ¿cierto? Que el que quizás teníamos y que de a poco estamos aprendiendo a tener. Acá hice un cuadrito, ¿cierto? Donde podemos ver la fe griega versus la fe hebrea. La fe griega, el concepto de fe griego tiene que ver con una actividad intelectual, cuando la persona piensa algo específico. ¿Ah? No, yo creo esto, yo sé que esto, pero es algo solamente intelectual. La fe es como mentalizar, es como piénsalo, piénsalo y va a suceder. ¿Ah? La fe para un hebreo es poner su confianza y ajustar su vida de acuerdo a la persona en la cual es depositada la confianza. ¿Ah? Eso es otra cosa, ¿eh? Entonces la fe es que yo creo en la persona, pongo mi confianza en esa persona y ajusto mi vida a lo que esa persona realmente dice, porque lo que dice es. ¿Ah? Después la fe griega se basa en unos puntos doctrinales, en dogmas, en frases aprendidas de memoria, que no necesariamente afectan el estilo de vida de la persona. Por eso ahí tenemos ese doble estándar, que a veces en la iglesia o en el lugar somos una persona, pero fuera de eso son otra persona. ¿Se fija? Y ahí es la crítica que principalmente muchos cristianos reciben, de que hoy que en la iglesia, ¿cierto? El pastor habla bonito, pero en la casa, ¿cómo trata a su esposa? Entonces, eso no es una fe, y ahí está mi esposa acá, así que me estoy poniendo la soga al cuello yo aquí. ¿Ah? ¿No escuchó? No. Y uno empieza a entender de que precisamente lo que practico en mi casa es lo que realmente vale. Porque afuera yo puedo, para los demás que no me conocen, pueden creer mis palabras, pero en mi casa donde me conocen, realmente si me creen o no, ¿cierto? Entonces, qué importante es esa diferencia, ¿cierto? De la fe griega y la fe hebrea, es algo que hay que vivir, hay que experimentar cada día, es un estilo de vida en obediencia a los mandamientos y comunicación constante con nuestro Padre. Amén. Entonces, algo práctico. Por eso dice sus palabras, porque aquel que hace sus palabras realmente le conoce, realmente le ama, realmente tiene fe en él. Y la fe griega es racional, es solamente de mentalidad, de intelectual, de conceptos. Sí, yo creo que sí, no, sí, yo creo en Dios, sí, sí. Pero si esa persona dice que yo creo en Dios, pero no hace lo que Dios dice, entonces no es la fe hebrea, es una fe griega. Usted le hace una encuesta y mucha gente, sí, yo creo en Dios, sí. ¿Y usted guarda los mandamientos? ¿Qué mandamientos? Entonces, no, pues el hebreo cree en Dios guardando sus mandamientos.
poniendo en práctica en su vida un estilo de vida de santidad. Por eso cuando Dios dice, sed santos, porque yo soy santo, porque es algo que tenemos que reflejar. Así como Él es luz, yo también soy luz. Yo reflejo la persona en la cual creo. Miren, yo voy a reflejar a quién en el que creo. Si yo reflejo a Dios, al Señor en mi vida, es porque realmente creo en Él. Y la fe de hebrea es relación. ¿Ah? Por eso habla de conocer. ¿Ah? Que, sí, por supuesto. No sé si estará bueno el micrófono, si no, bien fuerte nomás, Ricardo. Un ejemplo bien breve de la fe hebrea, lo que yo aprendí de la fe hebrea y la fe griega. La fe griega, por ejemplo, yo le pido a Dios, déme una manzana. ¿Cuál es mi expectativa? Que aparezca la manzana. La fe hebrea, quiero una manzana, lo más probable es que yo me traiga una semilla. Una semilla yo tengo que plantar y trabajarla y hacerla un estilo de vida. Y cuando florezca y crezca, probablemente tenga más de una manzana. Tenga mucha manzana. Esa es la diferencia entre el judío y el cristiano. ¿Por qué el judío es rico? Porque entiende de esta manera la fe hebrea. No, yo quiero instantáneo, yo soy cristiano, yo quiero ahora y si no, no resultó. No voy creo. a otro lado. No creo. Claro, entonces son como más instantáneos. Buenísimo, Entonces, en cambio, en hebreo, entiende que, por eso Jesús habla si nuestra fe fuera como un grano, ¿no? Como una semilla, ¿no? Pequeñito, pero tengo que plantarlo, tengo que trabajarlo, tengo que crear una relación, porque recién tiene que ser un estilo de vida. Probablemente eso va a crecer y después va a dar fruto al 100 por 1. Pero muchas veces yo estoy esperando que Dios me traiga ya la manzana lista, porque pienso que hago un ayuno que parece más una huelga de hambre, hasta que Dios me haga aparecer la manzana, o si no, no me convenció. No Claro, estamos- claro. Y tenemos que hacer ese cambio de chip, que no es tan sencillo, pero con nuestra cultura, pero tenemos que hacerlo. A ver, Un ejemplo sencillo. es como decir, Señor, dame un trabajo, y se queda en la casa. En cambio, el hebreo sale, Señor, dame un trabajo, y sale a buscarlo. ¿Ah? Hermano Edgardo, a ver, como se acabó el micrófono, voy a colocarle esta, si se puede acercar ahí, espérese. ¿Ah? No, si acá tengo... Ahí. Ahí acérquese nomás para que me lo puedan escuchar. Que quería comentarles la fe griega y la fe hebrea. Entonces la fe griega se basa mucho en conceptos falsos que fueron añadidos inclusive a la escritura, en la Brija de la Chac, lo que llamamos Nuevo Testamento, pues. Entonces eso se refleja en la creencia en el infierno, el concepto que se creó de infierno y el concepto que se creó también de la Trinidad, que luego hasta estos tiempos, estos momentos, pasó a lo que se llama la duonidad. Pero sabemos que nuestro todopoderoso Padre es el único todopoderoso verdadero. ¿Eh? Y nos dio como regalo a Yahushua, al Mesías. Entonces todo eso tiene que ver también con estos conceptos griegos que tenemos que ir desechando poco a poco, esta mentalidad de tres dioses o dos dioses, porque como dice Juan 3:17 o 17:3, mejor dicho, dice, hay un solo todopoderoso, que es Yahweh, el único, y que tenemos que conocer también quién es el Mesías. Entonces nosotros tenemos que ir saliendo de estos conceptos falsos de creer que nuestro Padre Celestial puede subdividirse, porque dice la Escritura que Él no es hombre para mentir, puede llegar a ser hijo de hombre. Entonces, voy a compartir esto. Amén. Amén. Es uno, un ejad. ¿Ah? El concepto de ejad es uno, de unidad. Amén. Y dice, entonces Yahweh oyó la voz de nuestras palabras y provocado, juró diciendo.
Dice, la voz de las Dice, palabras la del voz de las hombre palabras del hombre tiene para darle poder un para futuro darle de un futuro de prosperidad o de prosperidad derrota. o de El derrota. hombre El normalmente hombre no entiende el normalmente no poder de sus entiende el poder de palabras. sus palabras. Tu vida y tu Tu muerte vida y tu dependen muerte de tus dependen palabras. de tus palabras. Entonces, así como Entonces, así como las palabras tienen las palabras poder, tienen nosotros poder, tenemos que nosotros cuidar tenemos lo que que cuidar lo que habla nuestra habla boca. nuestra boca. Por eso la palabra nos Por eso la dice, palabra la nos dice, muerte y la la muerte vida y la están vida en poder están de en la poder lengua. de la lengua. Lo que Lo que escoja, escoja, eso comerá. ¿Se fija? Fija, Entonces entonces hay que tener cuidado cuidado con lo que con lo decimos. que decimos. Amén. ¿Ven? Cuidar nuestras Cuidar palabras. nuestras palabras. Porque por tus Porque por tus palabras serás palabras serás justificado o justificado por tus o por tus palabras serás palabras serás condenado. condenado. Dice, le respondió Le Simón respondió Pedro, Simón Señor, Pedro, ¿a quién Señor, ¿a quién iremos? iremos? Tienes palabras Tienes de vida palabras de vida eterna. Y eterna. nosotros Y hemos nosotros hemos creído y creído y conocido conocido que tú eres el que tú eres el Santo Santo de Dios. de Dios. Amén. ¿Ven? Entonces, Entonces, qué importante qué ir importante ir conectando esto. conectando La esto. La fe, la fe, la confianza, confianza, el hacer, el el oír, hacer, el el conocer, el conocer, el escuchar su escuchar voz, su voz, ponerlas en ponerlas en práctica. Eso es práctica. Esto es verdaderamente la verdaderamente fe, la fe, el creer, el el creer, el conocerle a Él. conocerle a Él. Dice, no verá Dice, hombre no verá alguno hombre de alguno estos, de de esta mala esta mala generación, generación. la buena La tierra que buena juré tierra que que había de juré dar que a había de vuestros dar a padres, vuestros padres, excepto Caleb excepto y Caleb, Josué también, Josué por también, por supuesto. supuesto. Él la verá Él la verá y a él le y a daré él la le tierra daré que la tierra pisó que y a pisó sus y a hijos, sus hijos, porque ha porque ha seguido seguido fielmente fielmente a Yahweh. a Yahweh. ¿Qué fue lo ¿Qué que fue lo que hizo Yahweh hizo Yahweh considerar considerar a esa a esa generación como generación como malvada? malvada? Deuteronomio Deuteronomio 1:32, 1:32, pero ni aun pero con ni esto aún con esto creísteis a Yahweh creísteis a vuestro Yahweh Elohim. vuestro Elohim. Esa Esa generación generación fue llamada fue malvada, llamada ¿por qué? malvada Porque porque no no creyó, creyó, no no confiaron en él, confiaron en él, así que la así que falta de la falta de confianza en Yahweh confianza en es Yahweh es maldad. maldad. Fíjense, Fíjense, hacedores de hacedores maldad, de maldad, mire cómo se mire cómo se conectan con el conecta mismo con el mismo concepto. concepto. Hacedores de Hacedores maldad de es maldad aquellos es que no aquellos que no confiaron, que no confiaron, que no creyeron, creyeron, porque todos porque conocemos todos Juan conocemos Juan 3:16 que dice, 3:16 que porque de dice, tal porque de tal manera manera amó Dios al amó Dios mundo, al que ha dado su mundo, que Hijo ha dado su Hijo unigénito, para que unigénito, todo para que aquel que en todo él aquel que en cree él cree no se pierda, no se mas tenga pierda, mas vida tenga vida eterna. eterna. Y el Y el 17 que 17 dice, que dice, porque no envió porque no Dios a su envió Hijo al Dios a su mundo Hijo para al mundo condenar para al mundo, condenar al sino para mundo, que el sino para mundo que el sea mundo salvo sea por él. salvo por él. Pero Pero aquel que aquel no, que no, después dice, después aquel que dice, no aquel le que no le recibe, ya ha recibe, ya ha sido sido condenado. condenado. ¿Fija? ¿Fija? Entonces, Entonces, ahí ahí vamos viendo toda esta vamos viendo toda esta conexión. conexión. Mire lo que dice Miren Mateo lo que dice Mateo 17, del 17, 14 al del 14 20. al Y 20. cuando Y llegaron al cuando llegaron al gentío, se le gentío, acercó se un le acercó hombre un y hombre y arrodillándose ante él arrodillándose le ante dijo, él le dijo, Señor, ten Señor, ten compasión de mi hijo, compasión de mi hijo, pues es pues es lunático y lunático padece y padece severamente, porque severamente, muchas porque veces cae muchas en el veces cae en fuego el y fuego muchas y veces en el muchas veces agua. en el Y lo agua. traje a Y tus lo traje a tus discípulos, pero no discípulos, pero pudieron no pudieron sanarlo. sanarlo. Respondiendo Jesús Respondiendo dijo, oh Jesús dijo, generación oh generación incrédula y incrédula y perversa, perversa, ¿hasta cuándo estaré ¿hasta con cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta vosotros? cuándo os ¿Hasta cuándo os soportaré? soportaré? Traédmelo acá. Traédmelo acá. Y Yeshua lo Y Yeshua lo reprendió reprendió y el demonio y el salió de demonio él y el salió de él muchacho y el fue muchacho sanado fue desde aquella sanado desde hora. aquella hora. Entonces los Entonces los discípulos se discípulos acercaron a se Yeshua acercaron a aparte y le Yeshua aparte y dijeron, le ¿por dijeron, qué no ¿por pudimos qué no echar a pudimos echar a nosotros? nosotros? Les dice, Les por dice, vuestra por poca vuestra fe, poca fe, porque de cierto porque de os digo que cierto si os digo que tuvierais si fe como tuvierais un fe grano de como un grano de mostaza, mostaza, diríais a este diríais a monte, este pásate monte, de aquí pásate y de aquí allá, y y se allá, y se pasaría y pasaría nada y os sería nada os imposible. sería imposible. Amén. Amén. ¿Ven? Entonces, Entonces, yo veo de que yo hay veo un de que proceso hay en un nosotros proceso en de ir nosotros de ir formando formando esta esta relación, relación, porque porque precisamente se habla de precisamente se padre e habla de hijo. padre e Torah hijo. es Torah es instrucción, es instrucción, es enseñanza, y tiene enseñanza, que ver con y la tiene que ver relación de con la un padre relación a de un un hijo. padre a un hijo. Cuando el Cuando hijo, el ¿cierto? hijo, Nosotros ¿cierto? como hijos Nosotros como hijos comenzamos a comenzamos a creerle, creerle, a obedecerle, a a poner en obedecerle, a poner en práctica ese práctica poder ese que poder Él que también ha Él puesto también ha sobre lo puesto suyo, sobre lo se va a suyo, se manifestar. va a manifestar. Así que prepárense, Así que hermanos, prepárense, hermanos, porque tienen que haber porque tienen que también haber también señales y milagros, señales así y como milagros, aumenta así la como maldad, aumenta la también va a maldad, aumentar también va el a poder de aumentar el Dios. poder de Dios. Amén. Y dice, Y dice, excepto
excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente
a Yahweh. de Yahweh. Caleb fue puesto Caleb como fue un puesto como ejemplo un de ejemplo de fidelidad en fidelidad contraste en con el resto contraste de con los hijos el de resto de Israel. los Él hijos de siguió a Israel. Él Yahweh siguió a plenamente. Yahweh plenamente. Esto nos enseña que Esto es nos posible enseña que es seguir posible a seguir Yahweh a Yahweh completamente. ¿Cómo? completamente. Confiando ¿Cómo? en Él y Confiando en lo en que Él Él ha y en dicho. lo que Él ha La dicho. razón por la La que la razón gran por la mayoría que la no gran entró en la mayoría no tierra entró en la fue tierra por la fue falta por la de falta confianza. de confianza. Amén. Amén. Y terminamos con Terminamos con este pasaje este en pasaje Hebreos, en Hebreos, porque ahora el leer ahora el el libro leer de el libro de Hebreos Hebreos nos va dando, pero pero todo el todo el entendimiento de lo que estamos estudiando. Dice, dice, mirad, mirad hermanos, pues, hermanos, no sea que acaso que haya en acaso alguno de en vosotros alguno un de vosotros corazón un malo de corazón malo de incredulidad, incredulidad, que os que aparte os del Dios aparte vivo. del Dios Antes vivo. bien Antes exhortaos bien los unos a los exhortaos los otros unos cada a los día. otros cada En día. tanto se En dice, tanto se dice, hoy, para que para ninguno de que vosotros ninguno sea de vosotros endurecido sea por el engaño endurecido del por el pecado, engaño del pecado, porque hemos llegado a porque ser hemos llegado a ser partícipes partícipes del del Mesías, con tal que con tal que retengamos retengamos firme hasta el fin firme del hasta el fin del fundamento. fundamento. En tanto se En dice, tanto se dice, hoy, cuando escuchéis cuando su voz, escuchéis su voz, no no endurezcáis vuestros endurezcáis vuestros corazones como en la como en la rebelión. rebelión. Fíjense que esas Fíjense que palabras que esas él palabras que él dijo dijo están hoy día están hoy día hablándonos. hablándonos. Nosotros no estuvimos en el Nosotros no Sinaí, estuvimos en el no Sinaí, estuvimos en no Pentecostés, estuvimos en pero Pentecostés, estamos hoy. Por pero eso esa estamos palabra hoy. dice Por eso hoy. esta palabra dice Siempre está hoy, presente. siempre está presente. No es, cuando No escuchéis es- su voz, Cuando no escuchéis su voz, endurezcáis no vuestros endurezcáis corazones como en la vuestros rebelión. corazones como en la rebelión. Y dice, porque Y dice, quienes porque después de oír quienes se después rebelaron, de oír se no rebelaron, fueron todos los que no salieron de fueron todos Egipto los que por medio de salieron de Moisés. Egipto por medio de ¿Y con Moisés. quiénes estuvo ¿Y airado con 40 quienes estuvo airado ¿No 40 fue con años? los que pecaron? ¿No fue con los que Cuyos pecaron? cuerpos cayeron en Cuyos el cuerpos desierto. cayeron en el ¿Y a quienes desierto? juró que no ¿Y a entrarían en quienes su juró que no reposo, sino entrarían a en los su que reposo, desobedecieron? sino a los que Y desobedecieron? vemos que no Y pudieron vemos que entrar no por pudieron entrar causa por causa de la de la incredulidad. incredulidad. Amén. Amén. Todos hemos Todos salido hemos de salido Egipto. Cuando conocimos a cuando Yeshua, conocimos a Yeshua, Él nos sacó de Él nos Egipto, sacó de Egipto, pero nos sacó al pero nos sacó desierto al para hablarnos desierto al corazón, para que le para que le conociéramos, conociéramos, para que le para escucháramos que y le obedeciéramos escucháramos su y palabra. obedeciéramos su Hoy palabra. que Entonces, estamos hoy que escuchando estamos ahora escuchando ahora esta Torá, esta esta Torá, instrucción, esta esta instrucción, enseñanza, esta dice, enseñanza, dice, no endurezcáis corazones. vuestros corazones. Amén. Amén. Para que podamos Para que podamos permanecer permanecer y tomar la tomar la promesa promesa de a la entrar tierra a la prometida. Y tierra esta es la vida prometida. Y esta es la eterna, vida que eterna, conozcan que a te ti conozcan a ti y a Yeshua, el y a Mesías, Yeshua, el a quien Mesías, a quien tú has enviado. Amén. Amén. Hermosa Hermosa reflexión. reflexión. Amén. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Vamos a, Vamos a tener un momento para- igual con los ahí. hermanos ahí. Me gustaría también Me darle la gustaría también darle la oportunidad oportunidad. a los hermanos que están conectados, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aportar algo también a la enseñanza de hoy. Ahí le estamos escuchando. ¿Alguien? Sí, también. Hermanos, ¿alguien más? No sé si comentar algo. Ahí acérquele, por favor, el micrófono. ¿Por qué realmente no entró Moisés a la tierra prometida? ¿Te cuenta? Es algo interesante ver. Entonces, esta paracha nos esclarece que lo de Meribá, en el número 20, fue al final, ya antes de entrar. Y que primero fue, ellos tenían que haber entrado desde un comienzo a la tierra prometida, pero porque el pueblo le consultó a Moisés sobre enviar a los espías, Moisés estuvo de Me acuerdo. pareció bien, dijo. ¿Ves? En vez de consultarle a Yahweh, él estuvo de acuerdo con los y bueno. Por eso es que Yahweh en la paquichá aquella le dice, envía tú. Claro, envía. Nos estamos dando cuenta porque Yahweh le dice en aquella paracha, envía tú. No le dice Yahweh, no, yo los envío.
Entonces, vemos también vemos también la gran misericordia de Yahweh. Yahweh pudo haberle dado el decreto, el primer decreto malo a Moisés. Pero como al final Moisés cayó, otra vez el Todopoderoso le dijo, no vas a entrar. Entonces, eso nos enseña lo que nos enseña la Brija de Achá, que todo pecado puede ser perdonado a los hombres. Inclusive cualquier tipo de decreto. Pero que nosotros tenemos que tener firmeza, pues, creer en Yahweh y cumplir su voluntad. Siempre estar allí hasta el final, pues. Amén. Él quitará los decretos malos de nuestra vida. Amén. Y también creer de que realmente podemos nosotros, hermanos, hacer sus mandamientos. Porque muchas veces escuchamos, no, es que nadie puede, ¿cierto? Nadie puede guardarlos, son muy difíciles, son muchos. Mejor quedémonos con la gracia nomás. La gracia precisamente es esa paciencia, ese amor de aprender, esto de que Dios nos da la oportunidad de aprender, de escucharlo y de ponerlos en práctica. Amén. Y eso también va acompañado de un poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, hermano, tomados de su mano sí se puede. Tenemos que creer en eso. Incluso el apóstol Juan dice, el que en él ya no peca. Wow. ¿Cómo? Si nosotros somos pecadores. Pero cada vez Dios nos va perfeccionando, y ya hay pecados que no ni nos rozan. ¿Te fijas? Pero es un proceso. En el cual vamos madurando y vamos creciendo. Hasta alcanzar, ¿cierto? Esa santidad que hasta que Él la selle y la perfecciona completamente. Amén. Sí, importante eso. Eso es importante lo que él está diciendo. Israel iba a entrar antes de los 40 años. Estaba listo para entrar. O sea, de Egipto salieron, ya habían recibido la Torá y se estaban preparando para entrar. O sea, el camino era corto. Pero hasta que ocurre lo que comentó el hermano, que quisieron enviar espías. Y ahí es donde quedó la escoba. Y yo saco la lección para nuestra vida igual. Ahora, nosotros, porque por algo Moche está hablando esto para la generación que le tocaba entrar, la del final de los tiempos, que somos nosotros. Porque hasta todo eso, esta gran promesa todavía no se ha cumplido. O sea, todavía no se cumple esta gran promesa. Y Moche los reprende acá, porque ellos, como que encuentro yo, se les quiso pasar la mano en saber cómo eran las cosas. Y el Eterno dice, ya envía porque ustedes quieren. ¿Qué lección podemos sacar ahora para nuestros tiempos finales? La curiosidad a veces nos puede pasar una mala jugada. Cuando queremos saber demasiado de lo que va a pasar y nos podemos aterrorizar. Eso hay que tener mucho cuidado, porque hay un hilo delgado entre querer saber para prepararme y que eso me aterrorice y no quiero enfrentar lo que viene. Eso le pasó a Israel, porque vieron estos gigantes, vieron estas ciudades, ¡ay! Se vieron abrumados. No, Señor, devolvámonos. Pero si van a vencer, no quisieron. Entonces fue una generación que esa barrera no se supo controlar. Solamente Josué y Caleb fueron los que dijeron, no, lo vamos a hacer, se puede, pero no todo. ¿Se fijan? Eso tenemos que tener cuidado también. Cuando nosotros nos metemos, queremos saber todo lo que se viene, y pueden haber hermanos que se terroricen. Y que hay un grupito que a lo mejor no lo diga, pero dentro de su vez, ay, no quiero escuchar más esto, y no los vemos más. Entonces eso hay que tener un cuidado con las palabras que decimos. Volvemos al punto inicial. Ese fue el gran pecado de Israel en ese momento, y que le costó esto de entrar a la tierra. Si no hubieran entrado en eso, tendrían 40 años, toda esa generación que no creyó, depurarla, y entrar los hijos, y quedar solamente los que habían creído, que eran 2 apenas. O sea, ahora Moche nos vuelve a decir a los tiempos finales, por favor, no cometamos ese mismo pecado. Estemos firmes en Dios. Mira, nosotros cuando leemos Apocalipsis, leemos todo lo que está pasando, uno se atemoriza. Pero vamos a vencer, eso es lo más importante. Apocalipsis nos dice que vamos a vencer, que vamos a ser vencedores. ¿Se vienen cosas difíciles? Se vienen.
muchas veces como nosotros como padres a nuestros hijos a veces no queremos mostrarles cuando hay cosas difíciles. O no sé, pues van a dar una noticia fea que pasó, que es real, pero yo cambio el canal porque mi hija no quiero que se asuste. Siendo yo como padre la cuido así, cuánto más Dios, nosotros. Que de repente bien van a venir cosas complicadas, pero él simplemente nos tapa los ojos, diga, tranquila, van conmigo, crucemos y vamos a llegar al otro lado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque el ser humano, desde que comió del árbol del bien y el mal, quiere conocerlo todo. Se abrieron su intelecto, sus ojos, a conocer el bien y el mal, y eso se volvió como un hambre voraz en el ser humano. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Nos dio la Torá para que ese hambre voraz lo volquemos sobre la Torá. Y que ahora toda nuestra curiosidad esté en conocerlo a Él, y no en conocer las profundidades de Satanás que dice también Apocalipsis. Porque si nos metemos en las profundidades de Satanás, vamos a llegar por ahí abajo. Y vamos a conocer todo, pero vamos a estar así. Como les pasó a Israel, se metieron en las profundidades y estaban los gigantes y tal. Y después no querían nada, no querían entrar. Entonces, tenemos que aprender esa lección. Y lo otro que quería comentarle respecto al tema de que viene un ayuno ahora, el 9 de Av, el jueves, que justamente está conectado a este pecado del becerro de oro, porque el pecado del becerro, o sea, del becerro de oro de los espías fue un 9 de Av, en este mes. El próximo jueves se conmemora ese hecho del reporte que trajeron los espías y que dejó la escoba, ¿cierto? Entonces Israel lloró ese día, sin razón, dice el Eterno. Lloraron sin razón si no les había pasado nada, se pusieron, porque esto trajeron el mal reporte y todo Israel lloró, que es una histeria colectiva y nadie quería entrar ahora a la tierra. Entonces el Eterno dice ya, lloraron sin razón, más adelante van a llorar con razón. Entonces el día 9 de Av han pasado muchas catástrofes en Israel, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, y así hasta ahora, hasta la actualidad, el último, podríamos decir, gran catástrofe fue acá en Argentina, donde la embajada de Israel sufrió un atentado de la AMIA, no sé si lo han escuchado. El atentado de la AMIA, murieron muchas personas, y ahí estoy involucrado también la presidenta, que está ahora vicepresidenta, Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan de un juez que lo mataron, Nisman? Ya, él también era un juez judío que estaba averiguando sobre esto, y ese atentado fue terrible. Entonces también ocurrió un 9 de Av. Entonces es un día que está marcado por tragedia, y porque generalmente en ese día se trata de destruir al pueblo de Israel. El enemigo lo toma como una causa, como un derecho legal, ya que Israel prácticamente se autodestruyó en ese momento. Después dijeron, ya en este mes en este día destruimos el templo, hay como una puerta. Entonces ese día se hace un ayuno para poder hacer como una rectificación. Estamos conectados en ese ayuno para pedir por el pueblo de Israel, por nosotros, porque muchos proyectan que puede ser un 9 de Av donde comience también la gran tribulación, porque es un día difícil, porque ya se destruyó el primer templo, se destruyó el segundo templo, la gran tribulación y la persecución va a tratar de destruir ahora el templo, que es el cuerpo del creyente. Entonces son conceptos que uno se va entendiendo y alineando en lo espiritual. Entonces tenemos que, bueno, los que quieran participar el próximo jueves, se llama el ayuno de Tisha B'Av, del 9 de Av, donde todo Israel va a estar haciendo el ayuno por ese día. Venimos de 3 semanas, desde el 17 del cuarto mes, que también fue el pecado del becerro de oro. El becerro de oro fue el 17 del cuarto mes, porque recordemos que la Torá la recibimos el tercer mes, ¿cierto? Si contamos 40 días después de la recepción de la Torá, que fue cuando Moshe se demoró en bajar y ellos dijeron, ay, parece que algo le pasó, hagamos un becerro. Eso fue un 17 del cuarto mes, y de ahí en adelante llegamos al pecado de los espías. Entonces tenemos 3 semanas, esto se le llaman ya 3 semanas de estrechura, donde Israel estaba en un tema de ayuno, y este es el ayuno del quinto mes, y se va a conmemorar de esa manera. Eso como para tenerlo en consideración. Y también dice la tradición que los 9 de Av era el momento en que morían todos los años, iban muriendo parte de este pueblo que no había creído. Por eso demoró 40 años, porque fue un proceso de que cada año moría gente. Entonces decía que los 9 de Av muchos no despertaban. Y ya había, no sé, el campamento, mira, 100 no se levantaron, se fueron al más allá, y ocurría los 9 de Av, era como el día de corte, hasta que llegó 40 años, dice que un 9 de Av ya estaban todos vivos. Entonces supieron que el Eterno ya había perdonado, y llegó el momento de entrar. Se cortó el 9 de Av. Y después el 15 de Av
se celebra el Día del Amor en hebreo, que también está relacionado a eso, porque dice que Él va a convertir nuestro lamento en baile. Y está relacionado a los ayunos de Israel, a estos ayunos. Entonces dice que el mes de Ab, también mire lo que dice el pueblo de Israel, que un 9 de Ab van a ser el Mesías, dicen ellos. Un 9 de Ab. Cada uno puede pensarlo físicamente, pero los que somos mesianos creemos que ese día van a ser espiritualmente el Mesías en el corazón de Israel. Y va a haber porque va a ser un momento de aflicción, donde Israel va a clamar al Eterno y se va a revelar el espíritu de gracia que está prometido a la casa de David, que es el pueblo judío. Porque no hay otra forma. ¿Cómo el judío va a creer en el Eterno o en Yeshua como Mesías? Que en la aflicción, en la gran tribulación. Entonces va a ser un momento de apriete en que a ellos no les va a caer más que clamar al Mesías y se les va a revelar en su corazón. Entonces, después el 15 de Ab comienza este Día del Amor, un proceso de romance para prepararse al sexto mes, que es el mes de Elul, donde ya se le llama el mes Elul. Lo conectan con esto que dice Cantar de Cantares: yo soy de mi amado y mi amado es mío, porque Elul en hebreo hace ese acróstico: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces partimos del 15 de Ab, ya un proceso de romance, podríamos decir, entre Israel y el Mesías, que parte ese mes, ese día, que con este Día del Amor. En la tradición de Israel dice que este era el tiempo donde se hacía la cosecha de las uvas, donde ya se cerraba la vendimia, por decirlo. Y después que se hacía ese proceso, venían unas fiestas. Dice que las mujeres salían vestidas de blanco a bailar en los viñedos, y ahí se formaban las parejas y comenzaban todo el proceso de noviazgo en Israel. Imagínate, todo eso lo tienen en festividad. Eso está en el libro de Jueces, por si acaso, una fiesta bíblica. Está en el libro de Jueces. Dice que las mujeres salían al campo y bailaban, y hacían esta festividad el término de la cosecha de las uvas. ¿Se acuerda que en Shavuot es las primeras cosechas? Pero ese es el inicio recién. Después en adelante vienen varias cosechas, y en este 15 de Ab es la cosecha de la uva, y que ya es como el producto estrella de Israel, porque con eso hacemos la bendición del vino. ¿Cómo? Seguramente. Puede ser Esto viene de Israel. Era un día de fiesta. Y se generaba este tiempo de las muchachas jovencitas que bailaban y se juntaban con los muchachos, y se conoce como el Día del Amor, porque se prepara para el mes de Elul, y el mes de Elul es la preparación, ¿cierto?, para Yom Teruah, que es donde entra el novio. Entonces todo un proceso de romance, y después la fiesta de Sukkot ya tenemos el matrimonio, casorio con fiesta. Pastor, pastor, están hablando, no se escucha. Todos los países o los sectores que son agrícolas entienden este lenguaje. Para nosotros, para mí es difícil, porque como nosotros no somos agrícolas, somos mineros, no estamos por otro lado. Pero los que son de la agricultura entienden esto. Cuando termina una cosecha, una vendimia, son momentos de fiesta. Israel era agrícola, siempre fue agrícola. Sí, de hecho, en el exilio, como el otro día comentó el hermano, a Israel afuera no se les permitió agricultura porque querían quitarle la identidad, y se metieron a hacer banco. Bueno, los judíos son dueños de banco y Dios los bendijo. Pero su actividad principal es la agricultura de Israel. Claro. Entonces, ahí viene este día, el 9 de Ab, que va a ser ayuno, y el 15 de Ab se va a celebrar el Día del Amor en hebreo, que después les puedo mandar donde se habla de esta festividad. Y ahí comienza ya el tiempo de amores. ¿Se han fijado que la Biblia habla del tiempo de amores? Vemos de la lista porque se va viajando la Biblia, Ella. Ahí estamos en la hora 1:30. Y eso, así que ahí. Entonces, de que pasan agosto.
Quizás Eh, puede ser, puede ser también, claro. puede ser también. Entonces, Que va a ser en entonces agosto, Ricardo, ¿verdad? para ir dejando la idea del tema del ayuno del jueves, Pastor, ese ayuno comienza a pastor, las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. pastor. Sí, Es como un medio ayuno. De mediodía. de mediodía. No me Lo hace, Israel lo no me hace, Gilberto común Silvestre lo hace mediodía. Los más religiosos lo hacen de 24 horas. O de 25 O de 25 horas, como Yom Kippur. Claro. Claro. Cuando son cortitos Son ayunos secos que que le le llaman, llaman, porque como son 12 horas nomás, ni es sin nada, ni agua ni comida. ni comida. Lo que sí, Lo que sí, la mayoría de los judíos se levantan como a las 6 de la mañana, toman desayuno, comen harta agua y parten. Las 12 horas. Las 12 horas. Con Ya se van con el estanque lleno. Se van con el Se van con el estanque lleno las 12 horas. Claro. Claro. Claro, exactamente. Claro. No es a la realidad. No es tan terrible para los que quieren ir empezando a practicar para Yom Kippur, para el ayuno del Día del Perdón. Yom Kippur sí. Yom Kippur es el único día de ayuno completo. En Israel hay cuatro ayunos. ¿Se ¿Se acuerdan en Zacarías? Me parece que es que habla del cuarto mes, que es el del Cerro de Oro, del quinto mes, que es los espías, El del el del séptimo mes, que no es Yom Kippur, es otro, que cae, porque ese porque ayuno es una conmemoración de un asesinato asesinato que ocurrió en fiesta de trompeta, pero como no se puede hacer en fiesta de trompeta, se corre 2 días más. Sería el 3, es es el asesinato de Gedalia, el asesinato entre hermanos, que también hay una enseñanza muy bonita ahí, el odiarse contra otro hermano. Y después el 10, el mes mes décimo, que para nosotros es como diciembre, por ahí diciembre, también está el ayuno del décimo mes, que tiene que ver con cuando sitiaron Jerusalén. También está en la escritura cuando Nabucodonosor por primera vez sitió a Jerusalén. Entonces todos tienen que ver. Podemos ir viéndolo de a poco. Yo sé que es mucha información, no tenerlo acá tanto rato, pero Amén. con el tiempo Poquito vamos a ir aprendiendo. Lo importante es que ahora vamos al del... Eso, para los que quieran participar también de ese ayuno el jueves, ¿cierto? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ya en sus casitas ahí cada claro, uno. Están orando por el cuerpo del Mesías, por el del templo. Nosotros somos el templo. Sí, algunas reflexiones. Sí, ahí al grupo, claro. Ya. Sí. Y también, bueno, entramos al quinto mes, ¿cierto? Ya al entrar al sexto mes, ya comenzamos, o sea, en un mes más, de un mes más hebreo, obviamente, que comenzamos el mes, miércoles, a ver, ¿cuándo fue? Iniciamos el mes. Cuando hicimos inicio de mes. Sí, pues el primero de Av lo comenzamos hace poquito, que es el mes hebreo. Fue el miércoles, parece. ¿Ya? Bueno, cuando empecemos el sexto mes, vamos a estar a 30 días de Yom Teruah y 40 días de Yom Kippur. Entonces ahí comenzamos la preparación, los 40 días de oración. ¿Ya? Eso va a comenzar en un mes más. ¿Ya? Ahí vamos a estar orando porque empezamos a preparar nuestro corazón, así como una novia se prepara para las bodas, ¿cierto? Así nos preparamos nosotros, ¿ah? Para también tener ese encuentro. Recuerden que Yom Teruah es una fiesta profética, ¿cierto? Que tiene que ver con la venida del Mesías, ¿ya? La segunda venida. Ya establecer su sello con su novia, ¿cierto? Que es su congregación, su eclesía, que le espera y se prepara, lavando sus vestidos, guardando los mandamientos. Amén. Así es, para que no nos sorprenda como ladrón o como las vírgenes que no tenían sus lámparas ahí bonitas, ¿cierto? Así que eso también se hace todos los años, ¿cierto? Esos 40 días de oración, ¿cierto? Igual el Israel también lo realiza 40 días, otros lo hacen 10 días. Claro, la tradición se felicita a los 40, los que nací hace 10 días. Claro. Así que nosotros hemos hecho los años anteriores esos 40 días de oración, de preparación antes del gran ayuno, que es de Yom Kippur o el Día del Perdón. Bien, hermanos, hasta ahí llegamos con la enseñanza, con las informaciones también.
Saludamos ahí a todos los hermanos y nos despedimos también de nuestros hermanos que están en la conexión, ¿ya? A mi suegrita, a nuestra hermana Mónica, María Teresa, a mi papá, qué bonito también. Ahí, qué bueno verles, escucharles, hermana Juanita, también se pueda recuperar ahí de su pierna, de su fractura. Amén. Y nuestra hermana Catita también. Que iba a andar por aquí, pero le postergaron su viaje. Así que esperemos que pronto para compartir con ella. Amén, pastor. Gracias por la palabra. Eso es. Amén. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Que pasen bonito. Chao, Gilda. Que pasen bien. Cuídate. Gracias. Bendiciones. Shalom, Bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones Chao, a todos. Gilda. Nos Chao, vemos. Gilda. Chao, chao.